chocolat. Ay, 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 ay. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitácora, el programa del puerto. Ay, 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 ay. Et pourtant, elle était belle. La sexualidad es un aspecto de la vida de los seres humanos, resultado de una construcción sociocultural. Por lo tanto, la diversidad sexual es la pluralidad de prácticas y manifestaciones emocionales, afectivas y sexuales en una cultura dada, comprendiendo a gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales, intersexuales y heterosexuales. Cuando se habla de diversidad sexual, se hace referencia a expresiones no heterosexuales, porque el sistema patriarcal imperante, con su discurso hegemónico heterosexista, reduce la sexualidad a una mera actividad reproductiva, regulando las creencias acerca de cuáles son las experiencias afectivas y sexuales consideradas normales, definiendo los comportamientos e ideología que debe tener un pueblo. La Organización Internacional Trabajo, en su convenio 111 de 1958 relativo a la discriminación laboral, establece en su artículo primero que el término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, considerando además que la discriminación constituye una violación de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el informe de 2007 se incluye como nuevas formas de discriminación las basadas en la identidad sexual, mencionando además aquellas relativas al estilo de vida. En el informe global de 2011 se ratifica la discriminación por orientación sexual e identidad de género y se asume que la igualdad en el trabajo es un objetivo pendiente de cumplirse. Sin embargo, en el ámbito local portuario e industrial, se han dado pasos importantes en la aceptación de la diversidad sexual en el ámbito laboral. Nosotros estamos desde la dirección y en este momento viendo desde hace unos años un avance interesante, importante en las políticas públicas inclusivas. En este sentido, el tema de diversidad ha tenido un cambio importante en los últimos meses. El mes pasado el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó la ley que determina un cupo laboral del 1% para todas las reparticiones públicas de la Provincia de Buenos Aires, con la idea de incorporar o aumentar la planta de personas con estas características. Necesitamos, aparte del marco legal, el cambio cultural que signifique no solo aceptar esto, que es lo que debería ser, sino acompañar en la inclusión. Y debe haber un cambio, colectivo, grupal, cultural, pero no existe ese cambio sin el cambio individual, digamos. Entonces, cada uno de nosotros debería, de alguna manera, nosotros tenemos una responsabilidad del Estado, de la función, aparte de una responsabilidad individual. Pero cada uno de los ciudadanos deberíamos estar pensando en qué estamos haciendo como individuo a favor de la inclusión. DAO llevó a cabo su primer foro sobre diversidad. Estamos organizando el primer foro DAO por la diversidad, con foco en la diversidad sexual dentro del ámbito laboral. Esta es una iniciativa que nos tiene muy entusiasmados, muy motivados por el alto nivel de respuesta que hemos tenido de nuestros invitados, y lo que busca es que reflexionemos todos juntos sobre las oportunidades que tenemos de ser una organización más diversa, más inclusiva, que refleje en nuestro interior lo que está ocurriendo en el exterior, los cambios sociales, las presiones que hay para que las empresas sean más abiertas, más flexibles, los cambios culturales que se están dando, y de esta manera reflejar mucho más lo que ocurre fuera y ganar en términos de competitividad, de flexibilidad, de adaptación a los cambios.
cómo se comporta el resto de la industria frente a la diversidad sexual. Bueno, la industria en general, en ese sentido, va cambiando, no en forma demasiado acelerada, pero sí, especialmente por nuestra cultura, lo va haciendo en forma gradual. La forma de aceptar diferentes formas de ser, del ser humano, evidentemente en la industria se respeta muchísimo. También depende de los tipos de trabajo que se dan. Hoy día, por ejemplo, si tomamos que la aparición de la mujer en los trabajos ya es un tema ya más que aceptado debido a su nivel de profesionalidad que tienen. Evidentemente esto ha ayudado mucho a esta aceptación de que la cosa diferente tiene que ser aceptada, porque realmente es una realidad que se impone por las necesidades que hay económicas particularmente y de trabajo. Más allá de los enunciados, ¿qué ha hecho DAO efectivamente en favor de la diversidad? Bueno, desde hace varios años estamos embarcados en ser una organización más diversa. Para eso hemos puesto, en nuestro caso, en Argentina, el foco en 3 áreas, que son la diversidad de género, buscando atraer, retener y desarrollar a más mujeres cada vez en la organización. También nos hemos propuesto ser más inclusivos para personas con discapacidad, entonces estamos enfocados en un programa de accesibilidad a nuestras plantas para eliminar todas las barreras físicas y también buscar ofrecer oportunidades de experiencias laborales para personas con discapacidad. Esto es muy positivo dentro de la organización porque nos ayuda a romper paradigmas, a cambiar formas de ver las cosas y nos trae a la organización nuevas experiencias, gente con resiliencia y con un enfoque diferente sobre la vida y el trabajo. Y el otro aspecto también es la diversidad en orientación sexual. Queremos que nuestra organización sea respetuosa, que todas las personas se sientan plenamente sí mismas, que puedan desempeñarse al máximo de su potencial sin importar su orientación sexual, y esto a tono con las políticas y los cambios que se han registrado en la sociedad en los últimos tiempos. Quédate en Bitácora, que vamos a seguir hablando sobre diversidad en el ámbito laboral. Concurso Bitácora. Quienes contesten correctamente participarán de un sorteo semanal cuyos ganadores podrán cenar en el restaurante especializado en pescados y mariscos del centro de la ciudad, que se inspira en Ingeniero White y el puerto. Responde durante el transcurso del programa llamando al 457-1211. Hoy preguntamos: ¿dónde termina la jurisdicción marítima del Consorcio de Gestión del Puerto? ¿Al suroeste? ¿Punta Pehuenco, Punta Cigüeña o Punta Laberinto? La respuesta correcta la daremos a conocer durante este programa. Seguimos hablando sobre la diversidad sexual en el ámbito laboral, cuya aceptación es necesaria promover en todos los niveles de trabajo. Bien, en principio lo que habría que hacer es como una división en lo que, o una caracterización de lo que sería la diversidad sexual, porque eso implica o involucra a un colectivo muy grande. No solamente tiene que ver con la orientación sexual, sino con la identidad de género de las personas. Entonces, bueno, habría que hacer como distintas concesiones, ¿no? Puntualmente, en lo que sería la identidad de género, lo que hay que ver es que la mayoría de las personas que pertenecen al colectivo trans, que serían travestis, transexuales, transgéneros, en realidad más del 70% de las personas no completan la educación obligatoria. Entonces, en realidad se van insertando en el sector productivo, pero solamente en sectores informales y muchísimas veces en sectores que están paralelos al sector productivo, ¿no? Que tienen que ver incluso rozando la delincuencia, por decirlo así, pero que sobre todo tiene que ver con lo que sería la prostitución, ¿sí? O en algunos campos específicos laborales.
in her domestic tyranny. Uno puede esconder, por decirlo así, o meter en el placar su orientación sexual, ¿sí? Sin embargo su identidad de género no. Entonces muchas veces el transcurso, ¿sí? Por las instituciones educativas, por las instituciones académicas, por las instituciones laborales, pueden pasar sin que se cuestione la capacidad de la persona por la orientación o por el colectivo particular al que pertenece, ¿no? Entonces habría como que hacer como muchas diferencias. Particularmente en mi opinión personal, lo que yo pienso es que la identidad y la orientación de las personas sí funciona muchísimas veces como una limitación para acceder a cargos sociales, para acceder a cargos públicos, para acceder a cargos de poder, ¿sí? Y además para poder incentivar a otras personas, ¿no? A ocupar esos mismos espacios. With the vortex as her heart. Cuando se toma personal, hay en las empresas normalmente hay una calificación en función de antecedentes. Esto se sigue respetando, pero ya no hay a ver si es mujer, si es hombre o qué características culturales pueda tener. Se toma a la mejor persona que cumple con los requisitos que la empresa necesita para ese tipo de tarea, ¿no? La realidad es que tampoco ha habido grandes modificaciones, más allá de anuncios, por ahí algunos anuncios rimbombantes o de programas especiales para la inclusión laboral, especialmente del colectivo trans. Pero seguimos, obviamente, completamente queda relegado a un segundo plano, especialmente en lo que refiere, por ejemplo, a ciudades como la nuestra, donde no podemos, obviamente, dejar de lado que es la segunda ciudad con mayor desocupación de la Argentina, y eso naturalmente también afecta a todo el resto, que en el caso, por ejemplo, de las personas trans, en su gran mayoría vienen de contextos de pobreza, de complicada o casi nula educación académica, formal, donde tampoco se ha visto un trabajo sostenido de poder, generar siquiera programas de capacitación de primeros empleos o cosas por el estilo. Entonces, tampoco ha habido una gran, más allá de, si se quiere, pequeños y primeros acercamientos, no ha habido por parte ni de los poderes políticos ni de los poderes económicos grandes acercamientos a nuestra comunidad, y más teniendo en cuenta todo lo que tenemos para aportar en los distintos planos de la producción, de los servicios, o sea, varias cosas, y salir un poco de ese esquema de, la travesti se dedica a la prostitución, el gay se dedica a estilista y a hacer espectáculos, y la lesbiana se dedica, no sé, a vender torta frita, qué sé yo, ¿viste? Entonces, me parece un poco salir de eso es lo primero a romper, y que va más allá de a quién contratás o a quién no contratás. Bueno, cómo una empresa en todo caso se compromete realmente con la ciudadanía y cómo realmente lleva esa supuesta responsabilidad social empresarial, cómo la lleva a planos donde no queden meramente en las buenas intenciones, en los lindos debates, sino que incorpore a todo un sector de la población que se encuentra no solamente sin trabajo, sino prácticamente desprotegido socialmente. Muchas veces desde la mirada social hay una serie de reparos o de prejuicios que van operando como obturadores, ¿sí? Si una persona pertenece a una identidad no hegemónica.
¿no? Entonces, bueno, muchas veces desde las escuelas aparece esta mirada, por ejemplo, ¿no? Desde las escuelas o de los ámbitos laborales, ¿no? Esta mirada de prejuicio. Bueno, puede ser capaz de hacerlo, habrá que tener más cuidado si trabaja o está en contacto con menores, por ejemplo, como prejuicio, ¿no? Y también aparece esta otra idea de la visión como opuesta, que es, mira, es travesti y hasta sabe hacer tal otro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver un poco con que sí hay diferencias, ¿sí? Que son propias de un colectivo, de una particularidad y que tienen que ver con distintas situaciones de opresión. En cuanto a la persona que puede hacerse un camino, que puede tener un trabajo medianamente sostenido, y que incluso encuentra una profesión que la motiva, son muy pocas. Dentro de esas pocas, mucho tiene que ver el hecho con si ha estado o no involucrada en la prostitución, si ha podido, no sé, acceder a una educación media, superior o no, que son las menos. Hay un gran porcentaje de analfabetismo y semi-analfabetismo, especialmente entre las trans. Por otra parte, no olvidemos que las personas trans, el promedio de vida nuestra es de 35 años en nuestro país. Entonces, eso, quieras o no, también por supuesto afecta a todo esto que estamos hablando. 35 años es lo que vive una mujer en Haití, para que nos demos una idea. Pero ha habido casos, naturalmente, pero siempre han estado muy vinculados a todo lo del espectáculo, que está bien si te gusta. Pero en lo que son profesiones y más en lo que son las clásicas profesiones liberales, no ha habido grandes reconocimientos, al menos. What do I know? My card's the fool. Bueno, a través de este tipo de encuentros como este foro y también con nuestras redes de diversidad que tenemos en todas las plantas en Argentina y también en las oficinas en Buenos Aires, buscamos comprometer no solo a todo el personal propio, sino también a nuestros contratistas. Es así que este no solo es un esfuerzo que viene apoyado por el máximo nivel de liderazgo de la compañía, sino que también es un movimiento que va de abajo hacia arriba, a través de las redes de diversidad, que en Bahía Blanca funcionan 3, una para discapacidad, otra para orientación sexual y diversidad sexual, y la tercera para la promoción de más mujeres en la compañía y en puestos de liderazgo. Bueno, a través de estas redes es cuando los empleados buscan promover iniciativas, proponer proyectos y lograr una organización entre todos más inclusiva. Bueno, en principio se me ocurre que al sector productivo lo que hay que proponerles es hacer una adaptación de la vida productiva a lo que son las nuevas legislaciones que existen. La ley laboral de cupo, la identidad de género, todas las políticas de no discriminación en base a cualquiera de las condiciones que hacen a la persona. Entonces, en principio, la adaptación bueno, ninguna de estas cosas puede ser obturante para acceder a un espacio o tener un trabajo con determinadas regulaciones y demás. Y por otro lado, yo sí pienso que hay momentos en que hay que hacer políticas de discriminación positiva, ¿sí? Privilegiar a personas y colectivos que tradicionalmente han estado oprimidos en la sociedad o han estado dejados de lado del sector productivo para poder demostrar que sí se puede y demostrar de que sí hay otras posibilidades ¿no? Porque en la medida en que más personas que pertenecen a identidades, comunidades, ideologías no hegemónicas ingresen en los sectores productivos, eso también va a permitir como efecto contagio la mayor participación y va a dar un marco de posibilidades mucho más grande, ¿no? Entonces me parece que por un lado es el reconocimiento de las legislaciones, las ideologías, todos los avances que hemos hecho en las
las normativas y en el pensamiento, pero por otro lado también hacer políticas que tengan en cuenta situaciones particulares en base a lo que es la orientación, la identidad de las personas, ¿no? No como obturante, sino como posibilitador, ¿sí? Como una condición de posibilidad. Yo creo que evidentemente esto todavía falta mucho en el mundo occidental, porque tenemos ejemplos de muchos lugares todavía en el mundo que este tipo de cosas no, yo diría, no se llevan bien para nada, pero son culturas, son choques de cultura. Pero evidentemente en la Argentina la diversidad, en el sentido de la aceptación de la persona, se respeta mucho. Así que es un paso adelante. Al sector productivo empresarial, porque el sector productivo son todas las personas que trabajan en realidad, yo con respecto a este tema básicamente le diría, bueno, en principio por supuesto que tienen que abrir, cumplir los cupos preestablecidos tanto para trans como para mujeres, que realmente se cumplan en las empresas esos cupos, que se generen desde una colaboración con el Estado, con las organizaciones de la sociedad civil, que se generen espacios de formación, espacios de capacitación, que se generen instancias fundamentalmente de diálogo para construir, para poder planificar las actividades económicas también en función de las necesidades y capacidades que cada cual tiene para aportar. La discriminación significa por sí misma una exclusión. Impide el respeto hacia los derechos básicos de los trabajadores y es una violación a los derechos humanos, provocando también efectos negativos sobre la productividad y el crecimiento económico, a la vez que genera desigualdades socioeconómicas, impidiendo la disminución de la pobreza y perjudicando la cohesión social y la solidaridad. Y así termina un nuevo capítulo de Bitácora, el programa del puerto de Bahía Blanca. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.